solo creer, solo creer, todo es posible, solo creer. Señor, creo en ti. Señor, creo en ti. Todo es posible, Señor, creo en ti. Aleluya, amén, amén. Dios le bendiga, hermanos. En esta mañana vamos a leer Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9, verso 25. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo. 25 y 26. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Padre, en esta hora estamos en tu presencia, Señor, para darte gracias por esta oportunidad que tú nos permites en esta mañana de poder reunirnos, Señor. Hay muchos motivos por los cuales la gente se reúne, pero para nosotros el motivo eres tú, Señor. El anhelo y el deseo del corazón de alabarte y decirte en nuestras alabanzas cuánto te amamos y cuánto te adoramos, Señor.
y estamos aquí también para recibir tu palabra, la cual sustenta nuestra fe, sustenta nuestras almas y sumerge nuestros espíritus en el lavacro de tu palabra, Dios. Padre, muchas gracias te damos. Guíanos a través de tu palabra, como el pastor que pastorea los corderos. Así pastoréanos en estos delicados pastos de tu palabra, Señor. Padre, nos ponemos en tus manos, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Vamos a proseguir con este hermoso mensaje que es una delicada enseñanza, pero a la vez una gloriosa enseñanza que nos marca los tiempos y la hora en que estamos viviendo. Amén. Y el viernes nos quedamos en esa partecita donde el profeta empieza a hablar acerca de la semana 70 y que ya dijimos que el profeta la dividió en 3 periodos porque así lo establece la palabra de Dios. Un periodo de 7 semanas, luego otro periodo de 62 semanas y el último periodo es de 1 semana y la mitad de la semana 70 ya ha transcurrido y solo queda la mitad de la semana 70. Entonces, vamos a ver un poquito sobre lo que el profeta dice de los calendarios y luego veremos por qué una semana, que son 7 días, por qué en la Biblia lo pone y lo cuenta como 7 años. Entonces, pues aquí está la respuesta en la propia Biblia. Y en este breve pero valioso estudio que el profeta hace sobre estas cosas y las cuales son para ayudar a nuestra fe y estar a la expectativa. Amén. A la expectativa es, vamos a decir, estar listos, abusados, observando, mirando los tiempos, lo que está sucediendo, sabiendo que el Señor Jesús vendrá un día por nosotros. Entonces estar a la expectativa es estar esperando y observando y haciendo lo que tenemos que hacer. ¿Ya sabe usted lo que tiene que hacer? Pues yo sí sé lo que tengo que hacer. Como cristiano, en forma individual, sé lo que tengo que hacer como cristiano.
Y como ministro también sé lo que tengo que hacer. Entonces usted debe saber lo que le corresponde hacer para estar preparado para ese gran evento que la Biblia llama el arrebatamiento y que el profeta llama como semejante a un rapto, un arrebatamiento. Pues es un rapto, es venir por sorpresa y tomar las cosas, tomarte a ti, llevarte a ti. Así es que estamos en esa expectativa, conociendo y sabiendo que Israel es el reloj de Dios. Entonces, ya vimos que el primer periodo de 7 semanas, pues ya es un periodo cumplido. Después de que Israel regresó de Babilonia, cuando se cumplieron los 70 años que estaban profetizados, eso es muy aparte a las 70 semanas. 70 años fueron los que Dios puso como una reprimenda a la idolatría de Israel. No le dejaron a Dios otra forma de reprenderlos para que ellos dejaran la idolatría. Entonces, Dios le permitió a Nabucodonosor, rey de Babilonia en ese tiempo, y lo inspiró para que fuera a hacer guerra a Jerusalén, a Israel, a Palestina, y destruir totalmente, que si lee lo que le dije que leyera, allí dice que la ciudad de Jerusalén, pues eran escombros. Solo los ejércitos de Nabucodonosor solo dejaron escombros del templo, del muro que rodeaba la ciudad. Solo escombros había. Y muy poquita, pero muy poquita gente vivía dentro de ese perímetro de la ciudad. Lo que quedó, en realidad, no quedó nada, solo piedra sobre piedra, escombros, polvo, ruinas. Fue lo que quedó de Nabucodonosor, de lo que hizo Nabucodonosor en Jerusalén. Pegó en el mero corazón de Israel, los golpeó. Amén. Y luego se los llevó cautivos. Y según la historia, después de ese cautiverio de 70 años, Israel jamás ha vuelto a ser una nación idólatra. Muy difícil que usted vaya a encontrar a un judío siendo un idólatra. Muy difícil. Claro, nunca faltan los renegados, pero posiblemente esos renegados no sean ni de sangre judía. Quizás porque nada más nacieron, o sus padres nacieron en Palestina, pero la sangre no es judía. Pero un judío es casi imposible que sea un idólatra. Desde los tiempos de Nabucodonosor aprendieron
la lección que han transmitido a sus hijos, pues a través de centurias o milenios, pero jamás volvieron a la idolatría. Entonces, claro, pueden el Israel de ahora, mezclado en política, pero no el verdadero israelita. El verdadero israelita son aquellos que están esperando a su Mesías. Amén. Pero hay otra rama rica y poderosa del pueblo de Israel. Y esos pues viven como el mundo, cualquier clase de vida. Y aún así, está difícil. Entre ellos mismos todavía existe la prohibición de que un hombre judío se case con una gentil. Y yo conocí uno de esos judíos, Donato. Él, su familia lo desechó, lo desheredó, porque se casó con una gentil. Pero esta gentil pues era cristiana y él se convirtió al cristianismo, y a la manera de antes, pues él era un misionero apoyado por organizaciones que hay en Estados Unidos para apoyar misioneros si estos predican lo que ellos les enseñan. Y de esos era Donato. Pero él fue expulsado de su familia judía por el solo hecho de haberse casado con una gentil. Aunque sea muy bonita, era muy bonita su esposa, muy bella, pero al judío no le importa eso. Al judío le interesa que su sangre no se mezcle con la sangre gentil, ni con ninguna otra raza. Repito, son capaces de desheredar a sus hijos, capaces de quitarles todo el apoyo. Sin embargo, un judío que está en otro país se encuentra con otro judío más amolado, él lo apoyará como si fuera su propio hermano. También lo he visto. Amén. Cosa que nos falta a nosotros un poco. Amén. Entre cristianos. Ahorita, gracias a Dios, estamos creciendo en eso, en darnos el apoyo unos a otros. Amén. Y jamás podrán decir que el pastor no es su ejemplo en ese aspecto. Jamás lo podrán decir, porque yo entiendo la raíz, la verdad del Evangelio y lo que es la familia cristiana y el compañerismo y el llevar la carga los unos de los otros. Entiendo perfectamente la esencia del cristianismo y de este evangelio que tenemos aquí en letra, pero que es un espíritu que mora en nosotros. No es una teología, no es un libro de rezos. Es Cristo, es un espíritu viviente en el corazón de hombres y mujeres. Por eso nos amamos como verdaderos hermanos, porque estamos en un nuevo parentesco. El parentesco de la carne queda relevado por el verdadero y genuino parentesco que hemos adquirido a través
de la sangre del Hijo de Dios. Amén. Por eso el cristianismo es fuerte, poderoso en sí mismo. Estoy hablando del verdadero cristianismo. No necesita inventar ritos, no necesita mañas religiosas. Él trae por dentro el trono donde está sentado el Rey. El Rey es Cristo. Amén. Pero entre los judíos, en verdad, cuando ellos se encuentran en otro país y uno necesita la mano del otro, el otro se la da, solamente sabiendo que es un judío, en verdad, le va a dar la mano, sin conocerlo, sin haber tenido amistad con él, le extenderá la mano y lo ayudará. Así es el carácter del judío entre ellos mismos, y es un parentesco solamente de sangre humana. Amén. Por la sangre de Abraham, de Isaac y de Jacob, que posiblemente corra por sus venas, produce ese efecto. Pues ahora imagínense, si el Espíritu de Cristo corre por nuestras venas, porque la vida está en la sangre. Entonces, si el Espíritu de vida que levantó a Jesús de los muertos mora en vosotros, dijo Pablo, el Espíritu que levantó a Jesús de los muertos vivificará vuestros cuerpos mortales, los vivificará, correrá por nuestras venas, por nuestras arterias, por todo nuestro ser, el Espíritu de vida que levantó a Jesús de los muertos. ¿Cuál fue ese Espíritu de vida? El Espíritu Santo, porque no hay otro. Amén. Imagínense qué clase de iglesia seríamos si en todos nosotros corriera ese Espíritu de vida en nuestro ser y en nuestras mentes, posicionándose aún de nuestros sentimientos y de nuestros deseos. ¿Qué clase de iglesia seríamos? Si lo dejamos a Él, que penetre nuestro ser y reproduzca en nosotros al Hijo de Dios. El Hijo de Dios es Cristo. Él es la simiente original. Amén. Entonces, déjeme regresar mi mente a esto que estamos estudiando. Nos quedamos en esa primera fase o primer periodo de 7 semanas que serían para edificar nuevamente a Jerusalén, una tarea indómita, una tarea brutal, resucitar a una ciudad y levantarla del polvo y de las ruinas no es una cosa fácil, ni es una empresa fácil. Se necesitó indudablemente la guianza de Dios para hacerlo. Y ya lo decíamos el viernes, es igual que la iglesia. Amén. Es una empresa
de titanes, para titanes, edificar el cuerpo de Jesucristo, poner piedra sobre piedra. Como dijo Pedro, somos piedras vivientes de un edificio viviente que ha estado en ruinas, y volver a reedificar no es cosa fácil. Amén. Porque no son piedras muertas que usted las agarra a cualquier hora y las pone y las pega. Son piedras vivas, son hombres y mujeres que tienen pensamientos, que tienen argumentos, que tienen ideas, que tienen pensamientos, unos a favor, otros en contra. Y no es una tarea fácil. Cualquiera que quiera ser pastor verdadero no sabe qué está deseando. Amén. Hay que lidiar con cada cabeza, cada mente, cada pensamiento contrario, cada argumento contrario, prácticas religiosas obsoletas. Muchas cosas hay que lidiar con estas piedras. Amén. Un día Dios le tuvo que dar a Ezequiel, le tuvo que decir algo, porque Ezequiel, como profeta y como todos los profetas, tuvieron que lidiar con un pueblo rebelde y obstinado, dado a la idolatría, que para Dios eso era fornicación. Ezequiel se quejaba del pueblo, de la dureza del pueblo. Y Dios le dijo: mire, Ezequiel, si el pueblo tiene cabeza de piedra, te voy a dar a ti una cabeza de pedernal, más dura, que pueda quebrantar esas piedras. Te daré frente de pedernal. Pues que Dios nos dé frente de pedernal todavía. Amén. Porque nos hallamos muchas veces en una encrucijada. Gente que nunca ha entendido, que no entiende, que le hablas todos los días, y sigue en lo mismo y sigue. Hermano, usted necesita paciencia de Dios para seguir con la mano en el arado. Amén. No es cosa fácil. Y luego si se levantan 2 o 3 más listos, más abusados que usted, según ellos, según su propio entendimiento, pero en realidad en una iglesia nadie es más listo que el ministerio que Dios constituyó en esa iglesia. No lo digo porque yo me sienta así, pero esa es la verdad. Yo también estuve bajo un pastorado, bajo varios pastores. Amén. Y la verdad es que no debemos, si usted quiere cooperar con el ministerio, no se suba a la carreta, ayude a empujar la carreta.
Yo también soy un hombre como usted, un ser humano, que tiene sentimientos, también los tengo. Amén. También soy sentimental. También lloro, también entristezco, también enfermo. No se suba a la carreta, porque Dios no sé cómo, pero lo bajará de la carreta. Y eso estoy pidiendo a Dios. Haz más liviana mi carga. Que quiere decir que Dios bajará de la carreta a los obstinados, quizás, renegados, rebeldes, sabios en sí mismos. Cuidado cuando un siervo de Dios ora. Se lo digo porque así está establecido en la palabra de Dios. Por eso, no me quejo ante Dios de nadie. No, Señor, porque la mano de Dios sí es muy pesada. Y no acostumbro a quejarme ante Dios por los rebeldes, por los renegados. Si oro por ellos, oro a favor de ellos. No oro en contra de ellos. No sería su pastor si lo hiciera de esa forma. Amén. Solo pido gracia y misericordia para ese ser. Y solo digo, Dios es un ser humano. El diablo lo hace hacer esas cosas. El diablo los hace hablar esas cosas. Es el diablo el que pone esa mala actitud y mala conducta. No son ellos, Señor. Amén. Porque ellos de sí mismos no lo harían. Pero es el diablo en ellos. Reprende al demonio y expúlsalo de esas mentes en el nombre de Jesucristo, y que sean libres como yo soy libre, y volemos en las alturas como las águilas. En esta libertad con que Cristo nos ha hecho libres, fuera el rencor, fuera la amargura, fuera los sinsabores, en el nombre de Jesucristo, y que reine la paz y la comunión entre los hijos de Dios que estamos a la expectativa de su venida. Amén. Porque es más tarde de lo que nosotros pensamos. Entonces, vimos la intervención de Nehemías, aquel judío que tenía su cargo ante el rey Artajerjes y le pidió cartas, permiso para ir a reedificar Jerusalén. Y halló gracia delante del rey. Nehemías era el copero del rey. Entonces se le concedió y se le dio madera de los bosques que estaban en las provincias del reino babilónico, por orden del rey. Pero cuando llegó a Jerusalén, de noche salió para observar el muro y la ciudad.
Entonces allí encontró dos enemigos, Sanballat y Tobías, y un árabe, no sé si era Gersem, algo así era su nombre, el árabe. Era un chismoso de primera, ya lo leí también. Bueno para levantar falsos, bueno para eso. Entonces Nehemías tuvo que enfrentar aquella oposición que no era solamente una oposición de palabras, sino que estaba en juego la vida de los que moraban en Jerusalén, la vida misma de Nehemías y su familia, la vida de los judíos que habían quedado en Palestina. Y dice la Biblia que mientras ellos se edificaban, ellos tenían un ladrillo en su mano y una espada en la otra mano. No eran de confiarse. Tobías y Sanballat, personas que se le opusieron, pero aún en medio de esa oposición y ese carácter férreo y perseverante de Nehemías, y ese gran espíritu para animar al pueblo y para mantenerlo unido, produjo la restauración del muro de Jerusalén. Después vino la restauración de la propia ciudad, donde dice la Biblia que ni siquiera se podía caminar por los escombros que había. Cuando se dio la orden de ir a restaurar que se le dio a Nehemías, desde allí empezó a contar, según la Biblia, las primeras 7 semanas. Amén. Y la restauración concluyó exactamente en 49 años, que son 7 semanas. Y ahorita vamos a ver por qué. Si nada más eso podemos entender, está bien. Dice el hermano Branham, entonces aquí es donde encuentro eso. Buscando mis días. Ahora tenemos 2, 3 calendarios diferentes. Regresamos al antiguo calendario astronómico y encontramos que en el calendario juliano hay 365 días y un cuarto de día en el año. Ellos calculaban el tiempo por el paso de la estrella Sardis y las diferentes estrellas y demás. Así calculaban el tiempo. Y ahora encontramos en el calendario romano, bajo el que ahora vivimos, creo que es el mismo, el gregoriano, que hizo unos cambios al calendario juliano, y ese es el calendario que usamos ahora. 365 días en el año, según el calendario. Pero en el cristiano,
es decir, en el calendario profético. Amén. Encontramos que solo hay 360 días en un año. No 365, sino 360 días en el calendario profético. Y la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, sus fechas y cosas así se rigen por el año, el calendario profético, no por el juliano o el de Goyos o gregoriano o romano o maya o azteca, porque también los mayas tenían su propio calendario. Y los aztecas tenían uno semejante al calendario maya. Eran los mismos días, solamente que en unos los meses eran de 20 días, pero no eran 12 meses, sino creo 18 o algo así. No se le pone mucha importancia porque fueron calendarios locales para sus tribus. Amén. Pero en el calendario cristiano o el calendario profético, solo hay 360 días en un año. ¿Por qué este cambio? Quizá ustedes se pregunten, ¿cómo comenzó toda esta confusión? Y todavía existe cierta confusión, porque unos dicen que el calendario que usamos, las fechas para decir 2014, para tomar como referencia el nacimiento de Cristo, pues unos dicen que el calendario ya había empezado como 6 o 7 años antes del nacimiento de Cristo. Y otros lo ponen exactamente en la fecha en que Jesús nació. Y otros reyes que fueron victoriosos en alguna guerra también inventaron su calendario, allá en Roma, allá en aquellos países. Pero calendarios que solamente duraron 5 o 6 meses de vigencia, pues no se les toma mucha importancia o ninguna importancia en realidad. Entonces, ustedes quizás se pregunten, ¿cómo comenzó toda esta confusión? Porque es una confusión el asunto de los calendarios, el asunto de cálculo y todo eso, pues en primer lugar no es una cosa fácil. Hay que conocer los tiempos, hay que conocer calendario astronómico, cómo se pueden leer los tiempos en las estrellas, etc. Ahora dice, esto solo lo puedo decir como algo mío. Fíjese bien lo que está diciendo el profeta. Esto solo lo puedo decir como algo mío. Y entre paréntesis, yo también lo he creído siempre así. Y así nos los enseñaron también en la escuela, a pesar de que yo no tuve secundaria, pero en 6º año nos daban muchas clases que ahora ni en secundaria las dan. Dice, yo creo que allá antes de la destrucción antediluviana, allá en los días de Job y todo eso, que ellos calculaban el tiempo por las estrellas. Por las estrellas.
Y entendemos, o aún antes de ese tiempo, que el mundo, el planeta, estaba en posición vertical. Eso lo aprendimos en primaria. A más tardar, en cuarto año, aprendimos por qué la Tierra, en vez de tener un eje vertical, es un eje inclinado. Cuando la lógica te dice que debe ser vertical, pues no, es un eje. Un eje es, en un mapa, es una línea imaginaria. No que la Tierra tenga atravesado un poste de lado a lado. No, señor. La Tierra está en el espacio, flotando y moviéndose de acuerdo a su fuerza de atracción y de acuerdo a la fuerza de atracción del Sol. Su propia fuerza de atracción, pues, produce el día y la noche. La hace moverse como si estuviera en un eje. Amén. La luna no tiene esas propiedades. La luna no tiene ni siquiera un eje imaginario, porque no hay día ni noche. Está fija. Todo depende a cómo es atraída por la Tierra y viaja con la Tierra alrededor del Sol. Pero la luna no tiene un movimiento de rotación sobre su propio eje, pero la Tierra sí. La Tierra tiene movimiento de rotación que da vuelta en sí misma. Eso produce el día y la noche. Pero tiene otro movimiento, un movimiento de traslación. Eso lo aprendí también en cuarto año, que no se me ha olvidado. Entonces el movimiento de traslación la traslada alrededor del Sol. En un cierto tiempo pasa más cerca del Sol. Es cuando nace la primavera, el verano, y luego empieza a retirarse y empieza el otoño y el invierno. Y eso produce pues las 4 estaciones del año. Entonces, originalmente la Tierra giraba sobre un propio eje imaginario vertical y no existían los grandes glaciares como los que existen hoy. Son menores los de el Polo Sur y son gigantescos e inmensos los del Polo Norte. Allí los días son de 6 meses y las noches igual de 6 meses. Cada 6 meses se ve el sol en el Polo Norte. Pero hay lo que se llaman ¿cómo le llama esos amaneceres? Bueno, si me acuerdo, no es muy importante. Auroras boreales, luces hermosas y preciosas que producen los rayos del sol. Auroras boreales. Pero originalmente la Tierra daba vuelta, su movimiento de rotación era sobre un eje vertical imaginario. Entonces, en aquellos tiempos primeros,
antes del diluvio, pues estaba en posición vertical. Y después, por el pecado del hombre, la caída del mundo, pues se la dio y vinieron los diluvios, por lo cual tenemos los grandes glaciares de hielo y demás. Y los extremos de arriba y abajo de la tierra están llenos de hielo. Sabemos eso. Y la tierra no está correctamente en posición vertical con relación a su vista al sol. Está ladeada. ¿Cuántos lo han visto? Hermanos, pues consíganse una bola esa que se llama, ¿cómo le dicen? Un globo terráqueo. Entonces ahí trae sus medidas y ya viene listo para que usted vea la posición de la tierra con relación al sol. Y usted la verá inclinada. Está inclinada. La lógica dice que debería estar en forma vertical. Pero según lo que dice el hermano Branham, y así lo creo yo, que después del diluvio y que se formaron esos grandes glaciares, pues ese es un peso inmenso. Quizás eso ayudó a inclinar la tierra de su posición original. ¿Qué sucederá ahora cuando los glaciares se están derritiendo? Pero ¿para dónde se va el agua? No tiene para dónde irse, pero sí cambiará de lugar. Los océanos, indudablemente, aumentarán su nivel y de hecho aumentan cada año. Quizás, no recuerdo exactamente la medida, pero no sé, cuando decimos 1 centímetro, pues bien poquito, pero sí, pero es alrededor del mundo. Es alrededor del mundo. Eso es agua inmensa. Por los glaciares que se están derritiendo. Y yo creo también que un día la tierra volverá a su posición original. Esto no lo dice aquí el hermano Branham. Es algo que yo simplemente imagino como hombre, como alguien que se pone a pensar, a meditar. No digo que es así, dice el Señor. No digo lo vi en la Biblia. Solo veo en la Biblia una restauración total. Y en esa restauración total, pues se incluyen todas las cosas que Dios creó y que están fuera de lugar. En el caso que nos ocupa, pues creo que la tierra volverá a su posición original para volver a traer sobre la tierra un clima como el que había en el paraíso. Amén. No era ni frío ni calor. Adán vivía desnudo, Eva vivía desnuda. Era un hermoso clima. Ahora andamos buscando ver cuál nos sale más barato. Si el aire central, si los otros aparatos, todos nos cuestan. Pero un día, cuando la tierra vuelva a su posición original, pues será como un gran huerto del Edén. La palabra de Dios lo dice,
que los desiertos florecerán. Amén. Los desiertos florecerán. Entonces, cuando la tierra perdió su posición original y los hombres se guiaban por las estrellas para así calcular los tiempos, entonces dice el hermano Branham, que ellos calculaban el tiempo por las estrellas. Y entendemos, o aún antes de ese tiempo, que el mundo estaba en posición vertical. Vertical es así. Derecho. Eso es vertical. Otros ni saben qué es horizontal. Horizontal es así, atravesado. Y vertical es de arriba hacia abajo, en una posición recta completamente. Entonces, usted dice, yo no estoy de acuerdo con eso. A ver, dígame su tesis. Estoy seguro que saldrá con una tesis más loca que el monje loco. Esa es la verdad. Y después, por el pecado del hombre, la caída del mundo, pues se la dio y vinieron los diluvios, por lo cual tenemos los grandes glaciares de hielo y demás, y los extremos de arriba y abajo de la tierra están llenos de hielo. Sabemos eso, pero originalmente no estaban llenos de hielo. ¿Lo sabía usted? No, no lo sabía. No lo sabíamos. Que eso sí no nos lo enseñaron en la escuela. Esa es la realidad. No existe en ningún libro de texto eso. Posiblemente alguien con algo de imaginación o de inspiración pudo escribir algo sobre eso, pero originalmente no había esos grandes glaciares, porque allá muy lejos, quizás antes de la creación, la misma tierra era inhabitable por causa de temperaturas tan altas que era imposible la vida. Amén. Era imposible la vida. Entonces, la tierra no está correctamente en posición vertical. Está ladeada. Eso la descuadró de la luna y las estrellas que ellos estaban observando, y las dejó fuera de posición. Amén. Y no se podía calcular el tiempo así más porque estaba ladeada, estaba inclinada hacia atrás. Por lo tanto, ella, la tierra, no pasaría más por esas estrellas al mismo tiempo, porque está fuera de posición para esas estrellas. ¿Lo entienden? Hermano Branham, no lo entienden. ¿O sí lo entienden? ¿Qué dijeron? Pues sepa la bola, dijeron uno. Pero algunos sí lo entienden. Y yo creo, dice, que es por eso
ella está inclinada hacia atrás en esa condición. Y eso solo muestra que este apenas es un periodo en el tiempo. ¿Lo ven? Dios no tiene las cosas fuera de posición. Amén. Él solo está permitiendo que continúe así por un poco de tiempo. Y yo en realidad creo que eso fue lo que ocurrió. Y en estos días postreros es cuando Dios le va a revelar estos secretos a la iglesia. Él no lo ha hecho antes. Y la razón por la cual Él, Dios, no lo ha hecho es para mantener a la iglesia vigilando, orando todo el tiempo, al no saber cuándo vendría. Amén. Pero recuerden, en Daniel 12, Él dijo: los entendidos comprenderán en el postrer. En este día postrero, los entendidos entenderán y se apercibirán, se prepararán. Amén. ¿Qué hizo Daniel y los demás? Se prepararon para su salida de Babilonia, porque el tiempo del fin de su cautiverio estaba cerca. Y aunque Daniel entró un jovencito de unos 14 años, ahora era un anciano de 80 o 82 años, pero también se apercibió. Amén, se preparó. El espíritu de sabiduría entra a la iglesia para darle a conocer a la iglesia por la revelación del Espíritu Santo, haciendo a la iglesia entrar y revelando en qué día estamos viviendo. Con razón, hace 50 años, el profeta dijo: sentimos sobre nuestros rostros los aires de la eternidad. Sentimos que soplan sobre nuestros rostros los aires de la eternidad. Es cierto, 50 años después, estamos más cerca. Y es más tarde de lo que nosotros pensamos. Amén. Hermanos, de veras, cuando yo era muy joven todavía y solamente teníamos a Samuel y a Chachis, pero fui a predicar a México una vez y yo me sentí inspirado para decirles: hermanos, la venida del Señor está tan cerca que a veces creo que no voy a alcanzar a ver a mis hijos grandes. Amén. Siento que eso está tan cerca, la venida del Señor. Y eso puso a pensar a muchos. Yo todavía no llegaba el mensaje, pero estaba sobre la tierra la influencia de la manifestación del Hijo del Hombre. Él ya estaba caminando sobre la tierra. Cuando yo dije esas
palabras. No soy un profeta, soy un predicador. Pero presiento, siento tan cerca la venida del Señor que a veces creo que no veré a mis hijos mayores. No los veré más grandes, porque creo que el Señor Jesús vendrá. Esa era la inspiración en ese tiempo. Pero era la presencia sobre la tierra de la manifestación del Hijo del Hombre. Un profeta prometido en la palabra estaba caminando por la tierra. Un texto de la Biblia que llegó a nosotros en la forma de un profeta. Amén. Eso es tremendamente maravilloso. Pues ahora imagínense lo que yo creo 50 años después. Es más tarde de lo que pensamos. Amén. Entonces, déjeme volver. Qué bueno que nos quedan todavía 25 minutos. Hermano, apúrele porque yo quiero ver aunque sea el final del juego. Pues lárguese, sálgase, atrévase. Atrévase a menospreciar al Señor Jesucristo. Y no le auguro buenas cosas, pero sí puedo pedir perdón y misericordia para usted, porque es un ciego. Yo no me voy a apurar solo porque el mundo está jugando a la pelota. Dios no está supeditado ni a las fechas ni a las horas de esas cosas. Dios tiene su propio horario, sus propias fechas, su propio calendario. Amén. Y no por eso me voy a tardar tanto. No crean. Siempre trato de sujetarme hasta las 12 y ya. Pero me agarro a platicar con ustedes y luego me gusta estar platicando porque un día ya no estaré. ¿Cómo podría platicar con ustedes y ya no estaré? Entonces, eso me inclina a platicar con ustedes. No puedo ir de casa en casa para platicar de uno por uno. Pero aquí los agarro a todos juntos y platicamos. Si hace pucheros aquí, también hará pucheros en su casa si voy a su casa. Ahí viene el hermano y yo que quería ver mi novela. Y les incomoda la presencia de este inútil siervo de Dios. Ahí viene el hermano y va a ver mi televisión en la sala y él dice que él jamás pondrá una. Bueno, pues si usted tiene gobierno sobre ella, pues ponga al demonio allí mismo en medio de su casa si usted tiene dominio de él. Pero ¿yo qué? ¿Yo qué tengo que ver con eso? Es usted el borlotero, es usted el que le encanta la guasanga. No, pues yo estoy tranquilo en mi casa. Ay, pero ahí viene el hermano. Qué triste, ¿verdad, hermano? En Pentecostés decían, ay, viene el hermano, gloria a Dios, decían. Esto es una bendición para nosotros. Eso se decía entre la gente humilde, que no tenía tanto dinero ni tanta tragazón, pero tenían una buena medida del Espíritu Santo. Usted dice, hermano, Dios no da el Espíritu por medida. No. A ti te da lo que tú necesitas.
y al otro le da lo que necesita. Con eso es suficiente. Amén. Pero esa era la forma en que la gente se dejaba mover por el Espíritu Santo. No buscando cosas novedosas. Ay, el pastor va a venir aquí. Bueno, que encuentre que nosotros somos una familia ejemplar. Yo no voy buscando familias ejemplares, pero sí les recomiendo un ejemplo. Ese es Cristo. Ese es Jesucristo. ¿Usted quiere ser la familia ejemplar? No, hombre, quítese eso de la cabeza. Está jugando con religión, porque este no es un asunto familiar, es un asunto individual. ¿Están oyendo? Es un asunto individual. Amén. Usted no va a juzgar a un hermano porque su hermano carnal hizo esto, hizo lo otro. Bueno, cada uno llevará su propia culpa. Amén. Tampoco vamos a decir, ay, el hermano este es muy fiel, de seguro su otro hermano también es muy fiel. No, no se equivoque. El asunto es personal, es individual. Toda mi familia es ejemplar. Mentiras. Decían por allá, a otro perro con ese, dale hermano Galdona, decía, a otro perro con ese hueso. Esa es la verdad. Quiere decir que usted no ha entendido la condición humana, que no se conoce ni usted mismo. Cuando se conozca a usted mismo y reconozca sus propios errores, sus propias pasiones y sus propias debilidades, entonces usted empezará a conocer a toda carne en todo el mundo. Pero cuando habla así, no, los míos son estos, los míos son, no, qué bárbaro. No, usted no se ha conocido ni siquiera cómo es usted. Amén. Conózcase a usted mismo y conocerá a todos los hombres, de todos los colores, porque la carne es la misma, sin importar del color que sea, con las mismas pasiones y la misma concupiscencia y las mismas inclinaciones. Y estoy hablando de hombres y mujeres. Solo que en unos son más inclinados a una cosa, otros son más inclinadas a otra cosa, pero todos tenemos eso. El fruto de la carne, hasta que somos nacidos de nuevo. Entonces sí, tenemos alguien a quien parecernos, y ese es Cristo. No usted, ni su familia, ni andará presumiendo de esas cosas. Usted presumirá de Cristo. Amén. ¿Sí lo entendió bien? No malgaste tiempo en boberías religiosas, porque las cosas buenas las pervierte. Prosigamos entonces. Qué despacito va el reloj. Pues yo creo que yo soy el único que tiene hambre, porque pues yo estoy trabajando. La Biblia dice que predicar es trabajar. Así era en Israel. Solo los sacerdotes quebrantaban el sábado. Así ahora nosotros los ministros que predicamos los domingos, quebrantamos el domingo. Es nuestro día de más trabajo, pero el trabajo más honroso que pueda existir. Amén. Y no lo digo de ahora, lo digo cuando andaba allá en la sierra, desde que andaba allá en la sierra de Veracruz, donde en las rancherías
Las ofrendas eran de 40 centavos. 40 centavos, no había más. Había pollos, había maíz, había calabazas, había muchas cosas que comer. Pero ofrendas ni para regresarte. Ofrendas de 40 centavos, de 30 centavos. Y una vez a Catzín llegó no sé qué había, pues yo creo había reunión. Y andaban unos, pues no sé qué andaban haciendo por allá, pero no eran del mensaje. Uno era o había sido luchador aquí en Matamoros. Todavía estaba panzón. Y pero ahora según él, pues andaba de misionero. Andaba de predicador. Él decía que era misionero. Un misionero es un enviado de Dios. Y ya cuando terminó el culto se me acercó. Creo que era una boda. Y habían invitado a otras iglesias porque la novia, no sé si la novia era de otra iglesia. Y este bribón fue y enamoró a una hermanita de ella de una iglesia denominacional. Y se la trajo, bueno, se casó bien casado. Y entre ellos venía la visita que tenían allí. Y luego, pues como me vio encorbatado y me vio que ministré la boda, y ya cuando terminó el culto y la fiesta de la boda y la comida, se me acercó y me dijo, oiga hermano, dice, ¿y cómo anda aquí el asunto de las ayudas? Le digo, yo entendí, pero me dice que no entendí. Le dije, no, pues aquí puedes ayudar con lo que tú quieras. Se la volteé y le dije, no, pues tú puedes ayudar con lo que tú quieras, con lo que Dios te haya bendecido. No, hermano, no me entendió, dice. Ah, no, pues ¿de qué estás hablando? Le dije. Dice, no, cuando uno va a predicar, dice, ¿cómo andan las ayudas en las ofrendas? Mijito, le dije, si tu motivo y tu objetivo son las ofrendas, mejor lárgate para de donde viniste, le dije. Lárgate de donde viniste. Vete, le dije. Aquí los hermanos tienen dinero, le digo, y a mí me tratan como rey, pero tengo casi 50 años de andar en esta región. Y por la amistad que tenemos y etcétera, etcétera, no creas tú que vengo a recoger miles. Yo invierto siempre para venir. Pero si tú vienes buscando dinero, te equivocaste de lugar, te equivocaste de región. Vete a las rancherías y vas a ver cuánto levantas de ofrenda. Esta es una región pobre. Aunque trabajan muchos en Cancún, no todos son contratistas. El de las tajadas grandes son los contratistas. Y los muertos de hambre son los que trabajan con los contratistas, le dije. Y la mayoría de la gente trabaja con esos contratistas. Porque el contratista compra hasta 2, 3 carros para que los huertos vayan y los choquen allá entre las piedras o con otros. Mientras los hijos de los trabajadores apenas tienen para tragar. Y si tú vienes como misionero y no traes vocación de servicio, no sirves para nada y nadie te necesita. Tú vienes a saquear, vienes a exprimir, vienes a tratar de hacerte rico y vivir una vida cómoda. Pues te equivocaste de región. ¿Por qué no te vas para Estados Unidos?
Estas regiones son para verdaderos misioneros, no son para busca tesoros. Pues te equivocaste y te auguro un rotundo fracaso con relación a recoger ofrendas de miles de pesos. Te equivocaste de lugar. ¿De veras, hermano? ¿En serio? Te lo estoy diciendo en serio para que no digas que nadie te advirtió. O sea, aquí tú ves mucha gente y muchos carros nuevos, pero esos son la gente de aquí, contratistas y esas cosas. Tienen 2, 3 casas y 2, 3 viejas también. Y ya tiró la carcajada. Eso es lo que hace el dinero. Corrompe a los hombres. La Biblia lo dice y el mensaje así lo dice. Que la prosperidad corrompe a los hombres. Muchos de aquí, si tuvieran millones, ya no estuvieran aquí. No estuvieran aquí. Amén. Pero la necesidad de clamar a Dios, pues nos hace venir. Pero si tuviéramos, yo también pienso, señores, si yo tuviera millones, creo que yo no estaría aquí. Y batallando con estos cabezas duras. No, que no son muchos. Son unos cuantitos. Si usted se quiere adherir a esa lista, bueno, eso es cosa suya. Pero a veces quiere uno vivir en paz, tranquilo, sin oír más problemas, sin tener la obligación de hallar solución, mayormente problemas de la mente, problemas del corazón, problemas de sentimientos, problemas de pleitos entre familias, y que por más que les hablas no entienden, porque ya han pasado 2 o 3 décadas y no entienden. Solo un milagro de Dios. Digo, Dios, haz milagros en mi iglesia. Aunque no levantes paralíticos, ni resucites muertes, ni sanes cancerosos. Haz milagros en el interior de hombres y mujeres. Amén. Que no te ignoren a ti, que no ignoren tu palabra. Esas viejas mentirosas, Dios, que vienen con una cosa y la verdad es otra. Haz el milagro de cambiar sus mentes antes de que se vayan al polvo de la tierra, porque de aquel lado aparecerán así como fueron sembradas. Pues uno ya no sabe ni cómo orar. De todas maneras tenemos que seguir orando. Amén. Pero no son todos. Mi descanso son los fieles, los perseverantes, los que meten el hombro, los que ayudan, como dijo Pablo, las ayudas. Ayudas no me estoy refiriendo a billetes, sino esas ayudas morales, espirituales, que de verdad oran, que no vienen aquí mintiendo ni engañando. A veces la predicación tiene tanta oposición que siento los efectos y salgo enfermo de mi cabeza por la oposición, por los espíritus que vienen de la audiencia hacia acá. Es terrible, hermano, si no es. Por eso amo. Esa es una parte por la que yo amo el campo misionero. El misionero no se mete en líos de la iglesia local. No se mete en problemas
de los hermanos en la iglesia local. Él no tiene que tratar eso. Él nomás lleva así, dice el Señor. Y ya, ese es su compromiso. Y abrir brecha donde no hay. Ir a predicar a los que no saben. No tener miedo. Quedar sin dinero, sin tragar, sin ropa. Ese es un verdadero misionero. Amén. Prefiero eso. Eso es, bueno, todos los ministerios son hermosos. Y le doy gracias a Dios que me da la oportunidad de estar con ustedes. Eso ya es un gran privilegio. Amén. Pero la carne, hermano, también se agota. También se aflige. ¿Por qué no vendrá aquel? ¿Por qué no vendrá aquel mechudo? ¿O qué tendrá aquel? Ya no viene los viernes tampoco. Dios, ¿será que les estoy predicando mal? Pero, pues si no, nada más me la paso leyendo y diciendo y hablando lo que tu profeta dijo. ¿Qué es lo que quieren oír? Querrán que los alabe. Querrán que los glorifique. Que diga públicamente, no hay otro hermano como fulano de tal. No hay otra hermana como fulana de tal. Es muy consagrada, muy espiritual. Decía el hermano José González, un anciano de hace años, más los más veteranos aquí. Pues lo conocimos. Y jugando con Ramiro decía, hombre, este Ramirito es muy buena gente, dice, más que muy sinvergüenza, dice. Eso lo decía jugando. Era muy buena gente, pero muy sinvergüenza, dice. Pero no era sinvergüenza, era un dicho con el que él, el hermano José, ya un anciano, él jugaba. Y Ramiro pues era un jovencito totalmente para él. Y a veces los más viejos se quieren aprovechar con los más jóvenes y los avergüenzan solamente para reírse y cuántas cosas. Cuando está uno joven tiene que aguantar. Yo le doy gracias a Dios que siempre gocé del respeto de los viejos. Siempre gocé de ese respeto. Entonces, aquí vamos a concluir. Sí, porque ya nos quedan 3 minutos. ¿Y qué estábamos diciendo? El Espíritu Santo viene a la iglesia, así como Gabriel vino a Daniel para revelarle estas cosas. El Espíritu Santo viene a la iglesia en los últimos días para revelar estas grandes cosas profundas y secretas que nadie pudo conocer en verdad hasta el día en que son reveladas, manifestadas, porque habían estado selladas hasta el tiempo del fin. Entonces, eso descartaría ese año astronómico o el año juliano, el calendario juliano, el año masónico, porque el mundo está ladeado y eso distorsionó los calendarios de los hombres. Amén. Todos sabemos eso de los estudios en el colegio. ¿A cuánto les enseñaron eso? Que la tierra está inclinada debido a los cataclismos antiguos
y a los grandes diluvios. En realidad el gran diluvio es el que menciona la Biblia. Yo lo aprendí en cuarto año y otras cosas en sexto año. El calendario juliano creo que fue un tal Julio César, y de allí nació el calendario gregoriano, un romano, y es el que usamos ahora. También me acuerdo que nos enseñaron el calendario maya, que fue primero que el calendario azteca, y se cree que el calendario azteca solo había sido una copia con algunas modificaciones del calendario maya. Y otros calendarios que otros chiflados sacaron allí. Pero dice el hermano Branham, todos sabemos eso de los estudios en el colegio y está fuera de posición. Por eso aquellas estrellas no pasaban en línea con la Tierra al mismo tiempo. El calendario maya pues tiene 360 días, pero al final hay que agregarle 5 días, o sea, lo mismo, porque si no, no les dan las cuentas. El calendario juliano o gregoriano, que es el que usamos, es lo mismo. 360 días y tienen que agregarle 5 días. Para que siempre invierno comience en diciembre, que la primavera comience en marzo, que el verano comience en junio, abril, mayo, junio, sí, en junio, y en septiembre el otoño, y el 20 de diciembre empieza otra vez el invierno. Tienen que hacer ese movimiento. En la Biblia hay un día desaparecido, un año creo, desaparecido. El día, Job maldijo su día. Dijo, y no sea contado en el calendario, en los meses del año, de ese mes. Lo maldijo y dijo que desapareciera. Otro que maldijo su día fue Jeremías, por la persecución moral, espiritual y física del propio pueblo judío. Maldito, dijo, el día en que nací, y maldito el hombre que trajo buenas nuevas a mi padre, diciendo, varón te es nacido, que sea maldito. Hasta el mensajero la llevó. Pero Job sí dijo, maldijo el día y dijo, y desaparezca de entre los meses del año y no sea contado entre los días del año. Pues léalo, ahí está en la Biblia, ahí lo leí yo. Y el día que fue retrasado cuando Josué detuvo el sol, en realidad fue algo más portentoso, porque no, el sol está como un eje de su propio sistema planetario y todos los demás planetas circulan en derredor de él. Pero él ordenó que se detuviera el sol. Y el día duró mucho tiempo. O sea, agarró tiempo de la noche, siendo de día. Y muchas cosas así, la ciencia nunca va a entender. Pero la Biblia se rige, y los tiempos de Dios se rigen por el calendario profético, que es como era originalmente, de 360 días por año. No se pueden hacer cuadrar los días. Simplemente hay tantas cosas que pudiera decir aquí,
nos damos cuenta que aún la naturaleza misma nos enseña que solo hay 30 días exactos en el año. La misma naturaleza nos lo enseña. Así es que, hermanos, aquí vamos a dejar. No quiero ir a la carrera, ni leyendo a la carrera. Aquí le vamos a dejar para proseguir. Pues, el otro viernes, no pienso ir a Atlanta. Tengo que examinarme el pie derecho. No sé si es el espolón que le llaman, el hueso que crece, el talón, en el hueso de abajo del talón que crece y lastima. Ahorita traigo puestas unas taloneras que son especial para amortiguar la presión sobre el hueso, y las traigo para ayudarme a caminar un poco sin dolor. Entonces no quiero darle mucho tiempo, y solo sé porque lo he leído, que cuando operan el talón, entonces raspan el hueso, lo que ha crecido. Lo raspan y luego cierran otra vez el talón. Pero yo lo que quiero saber es más o menos en cuánto tiempo vuelve a crecer. Si es 2, 3, 4 años, bueno, pues me hago la operación. Y si no, pues a ver si hago una dona más grande para poner que allí entre la presión del hueso. Hermano, pues es que mis pies, digo yo, caminaron cientos de kilómetros. No estoy hablando de ir en bicicleta o en carro, caminados 20 años. En la selva, ya sea en Veracruz, mayormente en Yucatán, donde es pura piedra. Y pues ya cuando está uno veterano, pues surgen los efectos, que no pudimos tener cuidado de nosotros mismos o de nuestros pies. ¿Y eso qué le importa a usted? ¿A usted le importa el juego? Pues ahora se aguanta. ¿Qué creen que no llegan aquí sus pensamientos? Están llegando inmediatamente. Porque está usted más interesado en ver la hora de salida que lo interesado que estuvo para estar más temprano. Amén. Entonces, sí los estoy oyendo. Puedes irte, hermano. Si Él no te detiene aquí, nadie te detendrá. Y si no tienes vergüenza, puedes retirarte. Pero a Dios no se le desprecia, ni se le sirve a medias. Así como es un Dios amoroso, es un Dios terrible. Es un Dios terrible. Usted sabe, si trata con Él por las malas, yo le aconsejo no hacerlo. A Dios se le ama y se le sirve de corazón, porque es un mandamiento. Y mientras más lleguen los pensamientos suyos
más baja la palabra. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Así se le ama al Dios que yo sirvo. Amén. Entonces, posiblemente no ando a gusto. Aquí sí, pues estoy aquí en mi casa, pero para ir a otra parte y tener que decirle a todos, tengo espolón de gallo, dice. No, andarles diciendo a todos, ¿por qué chuequeo? No. Mejor me quedo en casa. Hasta ahorita eso es lo que he pensado. Voy a ir a checarme. A lo mejor ni es eso, a lo mejor está torcido el pie o algo así. Pues no sé, a veces ni siento donde piso bien. Y de repente duele mucho, más vale examinar. Pero ya saben ustedes, la muerte solo espera un pretextito. Aprendí a conocer la muerte. Solo espera un pequeño pretexto. Y vámonos, mijito, es tu hora. Bueno, pues si es la hora, pues, ¿qué tienes que estarme molestando mi pie? Si no crees que tengo miedo irme. Pero así es. Solo un pequeño pretexto para acostarlo y así acostadito se lo lleva más facilito. Pero no nos vamos hasta que Dios diga. Amén. Vamos a ponernos de pie, no se vayan a poner tristes o alegres, cualquiera de las dos cosas, pero alegres porque me voy con el Señor. No vayan a malentender. Entonces, Dios les bendiga, hermanos, y vamos a orar. Y después, se los voy a decir de una vez, para no perder tiempo, por los que quieren salir, ya saben cómo. Y la nuera de la hermana Domitila tuvo que salir hasta el estado de Guerrero para ir a ver a su mamá, que hace 3 años que no la ve. Y su papá y sus hermanas querían que fuera a quedarse allá. Pues dice, ¿cómo voy a cambiar de lugar así nomás? Y luego allá. Pues eso de llegar en familia, ya sabemos que apestamos después.